La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Con tan sugerentes palabras, el escritor H.P. Lovecraft comenzaba su célebre ensayo sobre la narrativa de terror, el horror sobrenatural en la literatura. Tal vez por esa razón, por lo misterioso y sorprendente de sus actos, la figura del séptimo príncipe de San Severo genera pavor, rechazo y curiosidad a un mismo tiempo. Él fue, al fin y al cabo, quien encargó la creación de las llamadas máquinas anatómicas, esqueletos humanos sobre los cuales puede verse una excepcional réplica de nuestro sistema circulatorio. Mucho se ha dicho sobre el de Nápoles y sus macabros proyectos, pero el hecho es que tras la niebla de las leyendas existe una historia real susceptible de ser rastreada. Bautizado como Raimundo di Sangro, este peculiar aristócrata vino al mundo el 30 de enero de 1710 en el ducado de Torremaione, en Foggia, Nápoles, el feudo de sus padres, Antonio di Sangro y Cecilia Gaetani de la Aquila de Aragona. Es de suponer que la suya no fue una infancia sencilla. Mientras que su madre falleció un año después de dar a luz, el comportamiento de su progenitor distó mucho de ser modélico. Es sabido que el padre vivía encaprichado de la hija del alcalde de San Severo, y puesto que éste se oponía a la aventura, terminó por ordenar su muerte. El duque no tardó en ser acusado del crimen, de modo que huyó y se refugió en la corte de Viena. Una vez en el hogar, al haberse archivado el caso, decidió tomar represalias contra su principal acusador. Este nuevo encargo de asesinato supuso su ruina final, obligándole a darse a la fuga y a pedir asilo en el Vaticano. Tras hacer los votos, se retiraría a un convento y pasaría el resto de su vida tratando de expiar los pecados cometidos. Así las cosas, no es de extrañar que, poco después de la muerte de Cecilia Gaetano, Raimondo di Sangro fuese puesto al cuidado de sus abuelos paternos. Muy pronto demostró poseer una mente preclara e inagotables ideas, de manera que entre los 10 y los 20 años estudió en la más prestigiosa escuela de su tiempo, la de los jesuitas de Roma. Allí, desde un principio, sobresalió en las más diversas materias. No solo demostró tener un gran talento para la filosofía y la lingüística, sino que además destacó en ciencias naturales, pirotecnia, hidrostática y arquitectura militar. Por si esto fuera poco, en 1729 sorprendió a sus profesores con el que sería su primer invento, un escenario teatral plegable que podía retirarse rápidamente y dejar espacio para otras actividades. 3 años atrás, en el 26, su abuelo paterno falleció. De tal modo, ante el rechazo de los títulos por parte de padre, el joven noble se convirtió en el séptimo príncipe de San Severo. Ya como cabeza visible de su familia y después de concluir su formación, se alejó de la influencia jesuítica. Así, aunque vivió algún tiempo en Nápoles y en Torremaiore, terminó por establecerse de manera permanente en el llamado Palacio de San Severo. Lo hizo en 1737, ya casado con su joven prima, la excelsa Carlota Gaetani, que en el momento de sus nupcias aún no contaba la quincena. Fue en esta década y la siguiente que di Sangro obtuvo el reconocimiento para el que tanto tiempo se había estado preparando. Su buena relación con Carlos VII le llevó a ingresar en la Orden de San Genaro, y fruto de sus hazañas de guerra se vio obsequiado con el cargo de coronel del regimiento Capitanata. Es sabido que, además, escribió aplaudidos tratados militares y hasta innovó en tecnología bélica. Suyos fueron, de hecho, el fusil de disparo rápido y la carroza anfibia, capaz de avanzar sobre las aguas sin hundirse. Más allá del mundo de las contiendas y las armas, también legó a su pueblo el primer dispositivo hidráulico. No obstante, a pesar del éxito, su afán de investigación se mantuvo intacto, llevándole a crear nuevas medicinas, fuegos artificiales de colores insólitos y un tejido impermeable que supuso toda una novedad para la época. Pero entonces, si tal fue su éxito, ¿cómo es posible que el príncipe de San Severo haya pasado a la historia como una figura sombría y casi demoníaca? Atraído por el misterio, Raimundo di Sangro transgredió los estándares de su época y se inició en la hermética senda de la masonería. Dada su enorme sed de conocimientos, su papel en la logia de los elegidos o de los vengadores de Irán distó mucho de ser pasivo o testimonial. En ella investigó sobre la alquimia,
participó en la creación de los estatutos de un tribunal de justicia masónica y tradujo textos ocultistas sin la autorización de la Iglesia Católica. Aunque estos intereses son suficientes para despertar la desconfianza en múltiples personas y colectivos, la leyenda negra del príncipe va mucho más allá. Gran parte de ella está unida a la capilla de Santa María de la Piedad, que el propio aristócrata encargó restaurar en 1744. Este sorprendente edificio, antes de él un simple lugar de culto para la familia, sigue siendo hoy en día fuente de extrañas y pintorescas especulaciones, no solo por su bellísima y recargada decoración, de inspiración inequívocamente masónica, sino también por lo extraordinario de los hallazgos que en ella se han realizado. Buena muestra de ellos son sus espectaculares estatuas, encargadas a autores de la talla de Francesco Queirolo o Giuseppe San Martino. Del primero cabe destacar Desilusión, del segundo Su Cristo velado. En ambos casos llama la atención que a partir de un simple bloque de mármol estos artistas lograsen semejante nivel de detalle. ¿Cómo lograron reproducir con tal precisión la caída de las telas o las redes de pesca sobre el cuerpo humano? Este y otros interrogantes han alimentado fantasiosas teorías acerca de los conocimientos alquímicos del príncipe, que según algunos bien pudo haber petrificado telas y cuerdas encima de las figuras talladas. Son estas y serán muchas de las historias que se han narrado al respecto, pero muy pocas las que han podido ser confirmadas. Otro aspecto fascinante de este templo arcano es su esmerada simbología, resultado de siglos de secretos y tradición masónica. Así, un ojo atento puede reparar en el significado de la escultura Modestia de Antonio Corradini. Esta, al igual que la del Hijo de Dios, aparece cubierta con un velo, una forma habitual de referirse a Isis, deidad egipcia frecuentemente asociada a los ritos de iniciación. Algo que tampoco ha pasado desapercibido para los académicos es la apariencia afeminada del joven representado en Decorum, del mismo autor. La androginia, unión de ambos sexos, suele entenderse como una expresión del principio configurador de la vida. Se trata de dos ejemplos aislados, pero son muchas las pistas que apuntan hacia la relación de Raimundo di Sangro con la más conocida de las sociedades secretas. Desde su descubrimiento en las criptas de la capilla, nada ha logrado igualar en polémica y popularidad a las máquinas anatómicas del príncipe de San Severo. Dice la leyenda que estos dos cadáveres, un hombre y una mujer, conservan casi intactos algunos órganos y todo el sistema circulatorio. Durante largo tiempo se habló de inyecciones de mercurio y desconocidos métodos de embalsamamiento, pero los estudios más actuales han logrado arrojar algo de luz sobre este asunto. Así, según el Instituto Americano para la Conservación de la Historia y los Trabajos Artísticos, el complejo entramado de venas y capilares es, en realidad, una cuidada recreación. Aunque los restos humanos que le sirven de soporte son reales, este fue fabricado a partir de ceras pigmentadas, cable y fibras de seda. Si bien este reciente descubrimiento resta algo de misterio al célebre príncipe, sus sórdidos artefactos siguen siendo de un gran interés histórico, artístico y científico. Para realizarlos, Giuseppe Salerno, el anatomista al que se le encomendó su elaboración, requirió de amplios conocimientos sobre la anatomía humana. Además, el origen de los cuerpos es aún hoy todo un enigma. ¿Fueron recogidos de morgues? ¿Vivían cuando se inició el proceso? La historia se complica si damos crédito a la Nota Breve, un documento anónimo del siglo XVIII en el que se habla de un tercer cadáver, el de un feto en plena gestación. Este, en teoría, estaba colocado junto a la placenta abierta a los pies de su madre. De acuerdo al texto, aún conservaba el cordón umbilical. En cualquier caso, estemos hablando de un genio ilustrado o de un homicida, el príncipe de San Severo continúa seduciendo a estudiosos y aficionados de todo el mundo. Porque la nigromancia, lejos de ser una forma de magia o poder sobrenatural, se desvela como el estudio heterodoxo de la frontera entre la vida y la muerte.